Bendito sea el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la Parashá Bejucotai, que nos ha dado la mano durante toda esta jornada, todo este trayecto, nos ha traído hasta la víspera del Shabbat, dándonos el alimento espiritual, dándonos la fuerza y también iluminando nuestro camino. Mientras avanzamos, mientras dura la luz y aún podemos laborar, mientras el Eterno nos presta vida. Bendito sea su santo nombre. Esta porción comúnmente es leída con la porción anterior, Behar, y es la última porción del tercer libro de la Torá, del libro Vayikra. Así que con esta porción cerramos un nuevo capítulo de la Torá y decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Es una gran bendición, un privilegio poder estudiar Torá, y espero que el mérito de hacerlo redunde en la redención, salvación de nuestro pueblo y también en el beneficio espiritual de todos ustedes. Esta porción comienza con una de las bendiciones más hermosas, de uno de los pasajes más hermosos de toda la Torá. Es una bendición expresada en unos términos muy abarcadores, muy abarcantes. Y los voy a leer dada la profundidad y la belleza del texto. Dice: si mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican, les concederé las lluvias en su momento y dará la tierra su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Les durará su trilla hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra, y comerán su pan hasta la saciedad, y residirán en seguridad en su tierra. Y daré paz en la tierra, y yacerán, y nadie les hará temer. Haré que cesen las bestias salvajes de la tierra, y la espada no pasará por su tierra, etc. ¿Por qué cierro ahí? Porque lo demás es redundando sobre lo mismo. Y fíjense que el nombre de la parashá viene de las primeras palabras de este texto, que dicen: si mis decretos profesan. La palabra bejucotai es una palabra compuesta, una preposición más un sustantivo. Quiere decir en mis decretos, y también un pronombre posesivo. Esa yud final indica un pronombre posesivo. En mis decretos es lo que quiere decir la palabra bejucotai. Be es una preposición. Y como dije ya, la yud final es un pronombre posesivo. En mis decretos. Jukot quiere decir decretos. Y este es el título de esta porción porque esta es la esencia de la porción. Aquí está recogido la clave, el mensaje esencial de esta porción, que se desarrolla a través de todo el texto de esta porción. Esa clave que está en esta palabra es la médula espinal de toda esta porción. Y aprovecho para recordar que hay tres tipos de mandamientos en la Torá. Todos los mandamientos se pueden clasificar en uno de estos tres tipos de mandamientos. Hay mandamientos que son entendibles para la mente humana, son muy racionales. Y ese tipo de mandamientos, como por ejemplo honrar al padre, a la madre, no asesinar, no hurtar, etcétera, son una categoría de mandamientos. Hay otros mandamientos de tipo testimonial, que son todos los que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo festivo, comenzando con el Shabbat, porque al cumplir estos mandamientos estamos dando testimonio de algo. Por ejemplo, cuando uno guarda el Shabbat, ¿cuál es la razón que Dios nos da para guardar el Shabbat?
si piensan en el texto de ese mandamiento, ese mandamiento está dicho de varias formas a lo largo de la Torá, porque es una de las misbot que más se mencionan en la Torá. Pero cuando lo vemos en las 10 declaraciones, tanto en las primeras que están en el libro de Shemot como en las segundas que están en el libro de Barim, vamos a ver que la razón en donde primero aparecen es porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. O sea que cuando uno cumple esta misbah y uno guarda el Shabbat, uno está dando testimonio de que el Eterno es el creador de todo lo que existe. Y así como Él nos dio ejemplo y observó el descanso del Shabbat, Él fue el que cumplió esta misbah primeramente, el que inauguró esta misbah, así nosotros también tenemos que hacerlo. Tal como Él entró en el reposo, creó el reposo en el Shabbat, entró en el reposo, así nosotros también tenemos que entrar en ese reposo rigurosamente, metódicamente y periódicamente cada séptimo día, porque con eso estamos dando testimonio de que Él es el uno y lo único, que todo proviene de Él. Y no solamente damos testimonio, estamos también anunciando el reposo eterno, la era definitiva que se va a instaurar en un momento dado de la historia humana. Entonces esos son mandamientos de tipo testimonial. Así el resto de los mandamientos asociados con el ciclo festivo son de esta categoría de mandamientos. Ahora hay una tercera categoría de mandamientos que son los Jukot, como este. Por eso esta para allá se llama Bejukotai, en mis decretos. Ok. Son mandamientos, la característica de esta categoría es que son mandamientos que no tienen una explicación racional, o sea, van más allá de nuestra comprensión. No quiere decir que no tratemos de entenderlos o que no tengan explicación. Tienen alguna explicación, podemos entenderlos de alguna manera, pero la razón a ultranza, la esencia de la misbah va más allá de nuestro alcance. No podemos comprender exactamente por qué Hashem nos dice que hagamos ciertas cosas o nos prohíbe que hagamos otras. Por ejemplo, las misbot relacionadas con el kashrut, con la dieta prescrita por el libro, aquí en el libro Vayikra, en el capítulo 11, las prohibiciones de comer ciertos animales pertenece a esta categoría de alimentos. ¿Por qué? Porque aunque podamos darle alguna explicación, no sabemos exactamente por qué Hashem lo prohíbe. De hecho, hay personas a las que les está permitido comerlas o comer esos animales. ¿Por qué al pueblo de Israel se le prohibió? Repito, tenemos explicaciones para eso, pero no sabemos exactamente por qué, porque no queda esclarecido en el texto de la Torá. ¿Por qué Hashem lo prohíbe? ¿O por qué prohíbe ponerse una mezcla de tejido de lana con lino? Es algo que escapa a nuestra comprensión. Y así hay otras misbot que pertenecen a esta categoría de mandamientos. Y cuando la Torá dice en esta porción, si mis decretos profesan, si ustedes se mantienen en mis decretos, en mis mandamientos, ¿y por qué empieza con esa palabra? ¿Por qué usa esa categoría para hacer esta aseveración, este anuncio? ¿Por qué cuando Hashem va a pronunciar esta bendición tan grande que anuncia aquí, escoge primeramente esta categoría de mandamientos? Porque es la que más mérito tiene. Cuando uno cumple algo que uno no entiende, uno alcanza más mérito que cuando uno hace algo que uno entiende. Por ejemplo, si uno le prohíbe algo a un hijo pequeño, le dice, mira, no quiero que vayas a tal lugar.
y el niño no entiende por qué el padre le está prohibiendo ir a tal lugar, pero aún así obedece, eso a los ojos de su padre tiene más valor que si el padre le dice: no agarres ese cuchillo que tiene mucho filo porque porque te puedes cortar, porque ahí hay una razón lógica que el niño puede entender, y el niño va a evitarlo porque está viendo que el cuchillo tiene filo y que en verdad se puede cortar. Quizá el cuchillo es muy grande para las manitas del niño y no lo puede manejar, y entonces entiende por qué el padre se lo está diciendo. Pero cuando el padre le dice: no vayas a casa de fulano, por ejemplo, que es un amigo de él, de su misma edad, el niño no entiende el por qué el padre se lo está prohibiendo. El padre lo está prohibiendo porque sabe que en esa casa ocurren cosas que son, el niño no debe estar expuesto a esas cosas, pero no están al alcance de su mente infantil. El padre no se las puede explicar y por lo tanto solamente le dice: no vayas a esa casa. Puedes invitar a tu amigo aquí, pero no quiero que vayas a esa casa. El niño obedece a su padre y no cuestiona lo que el padre le está diciendo. Bueno, la mayoría de las veces los niños cuestionan, pero estamos tomando esto como un ejemplo ilustrativo. Cuando el niño actúa de esa manera, eso conforta mucho a su padre, le da confianza en su hijo, establece una relación muy cercana entre padre e hijo, porque el padre ve que su hijo es confiable, que a pesar de no entender por qué él le está ocultando una parte de la información, el hijo le está obedeciendo, le está haciendo caso. Lo mismo pasa con Dios. Cuando cumplimos su voluntad expresada en mandamientos que van más allá de nuestro alcance, no cuestionamos, sino que obedecemos, aunque no está prohibido cuestionarse y no está prohibido tratar de entender la lógica de esa misbot. Pero lo importante no es si lo llegamos a entender más o menos, sino que lo hagamos, lo pongamos en práctica. Cuando uno hace eso, pues eso tiene mucho valor delante de los ojos de Dios. Y por eso es que Dios escoge esa categoría de mandamientos para darle título a esta porción y para comenzar esta bendición tan grande que está anunciada aquí. Si permanecen en mis decretos, en este tipo de decretos que ustedes no comprenden completamente. Dado que son justamente los mandamientos que ustedes yo no les he dicho exactamente por qué quiero que hagan o que no hagan ciertas cosas, y permanecen en esto, bueno, yo voy a desatar esta bendición sobre ustedes. Y repito, esta bendición es muy hermosa. Aquí está todo lo que el ser humano necesita, a pesar de que en la vida moderna nos hemos desligado tanto del mundo natural que muchas de estas bendiciones no son comprendidas por las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, les daré las lluvias en su momento y dará la tierra su producto. Una persona joven que haya nacido en una urbe, en una gran ciudad, no entiende el valor de la lluvia. Más bien, para él, la lluvia puede ser un inconveniente, porque le obstaculiza muchas cosas. Y él no está relacionado con el campo, con la producción agrícola, él ni ganadera, él solo, si tiene una necesidad de comprar un producto del campo, él va al mercado y lo compra. No sabe de dónde viene ese producto, no sabe cómo se produce ese producto. Estamos muy divorciados de la naturaleza. El hombre en estos tiempos bíblicos vivía en una conexión más estrecha con el mundo natural y dependía más estrechamente del funcionamiento de todo esto, de los ciclos de la naturaleza. Pero aunque el hombre moderno no conozca esto, todavía depende de esto, porque no importa que él no sepa dónde se produce una manzana, se necesita que haya un árbol, se necesita que haya un terreno fértil, se necesita que haya lluvias, porque aun cuando se riegue artificialmente, el agua tiene que salir de alguna parte. El agua que existe en el planeta sigue un ciclo
el ciclo del agua. Es un ciclo interesante, importante y que tiene un equilibrio muy delicado. Si ese equilibrio se daña, toda la vida va a sufrir las consecuencias de eso. El agua es un elemento esencial para la vida y la cantidad de agua que hay en el mundo es suficiente para todos los seres humanos, pero el agua se puede contaminar, se puede dañar de una manera irreversible, se puede dañar este ciclo del agua, que por cierto está descrito en la Biblia en dos lugares diferentes. Y eh, por eso, aunque la persona desconozca todo esto, sigue dependiendo de esta bendición. Daré, y empieza por el agua, porque además el agua es un símbolo muy importante en la Torá, es el símbolo de la misericordia del Eterno. Les concederé las lluvias en su momento. Es muy importante que sea en su momento, porque una lluvia que no caiga en el momento apropiado, lejos de ser una bendición, puede constituir un perjuicio. La lluvia debe caer en el momento apropiado. Yo recuerdo en el lugar donde yo nací y me crié, un pueblo de campo, y por supuesto acostumbrado a escuchar estas conversaciones de los campesinos. Recuerdo cuando sembraban, cómo decían qué falta hace que llueva ahora. Por ejemplo, recuerdo cuando sembraban frijoles, era muy importante que la lluvia cayera en un momento determinado del periodo de producción de los frijoles, porque si caía después de ese tiempo, echaba a perder los frijoles, se dañaban, se podría la vaina. Algo pasaba que ahora no recuerdo exactamente qué, pero se dañaba porque la lluvia caía fuera del tiempo adecuado. Y eso se aplica a todos los cultivos de una manera u otra. Entonces la lluvia no es solamente la lluvia, sino en su momento apropiado, incluso para una persona que viva en un ambiente urbano. La lluvia en su momento es una bendición, fuera de su momento es un obstáculo. En el momento en que uno va a salir, una lluvia no es nada agradable, sea porque te mojes o sea porque si vas en un carro, pues, incrementa mucho el tráfico porque todo el mundo va a disminuir la velocidad y se incrementa muchísimo el tráfico, aumenta la cantidad de accidentes, etc. Y dará la tierra su producto. Esto es una bendición, dependemos de la tierra. En el libro de Proverbios o de Eclesiastés, ahora perdonen que no recuerde exactamente cuál de los dos, dice, aún el rey depende de la tierra. No importa el poderío que tenga el ser humano, todo el mundo depende de la tierra, porque de ahí vienen todos los productos que consumimos de la tierra. Incluso nosotros habitamos en la tierra, dependemos completamente de ella. Fuimos sacados de ella y volveremos a ella. Y el árbol del campo dará su fruto. El árbol también es un símbolo exquisito en la Torá, símbolo de vida, símbolo también del sádic, del hombre justo, del hombre sabio. De que da su fruto quiere decir que va a poder instruir a otros, que va a poder darle ejemplo a otros. Así que todo aquí es literal, pero también tiene una lectura más profunda que es igual inmensamente rica. Les durará su trilla hasta la vendimia. Trillar era lo que se hacía con los cereales, con el trigo, con la avena, el centeno. Ese grano, después que se colectaba en los campos, había que trillarlo para separarlo de la paja. Y durará hasta la vendimia, o sea que habrá tanto que al trillar ese grano para hacerlo disponible, para poder molerlo y hacer la harina, habrá tanto abundancia que ese proceso va a durar tanto que va a alcanzar hasta el tiempo de la vendimia, que viene unos cuantos meses después. La vendimia es la recolección de la uva. Y la vendimia durará hasta la siembra, porque se volvía a sembrar en otoño, se volvía a sembrar los campos, a preparar los campos y a sembrar nuevamente para el siguiente ciclo. Es decir, que va a haber tanta abundancia que no va a haber tiempo de detenerse en todas estas labores. Y por cierto, el hecho de estar involucrado en estas labores también es una bendición. La ociosidad es perjudicial. Cuando un hombre está ocioso, le suben muchas ideas perjudiciales a la cabeza
y se incrementa la lucha con el Yetzer Hará, con la inclinación al mal. Cuando el hombre está ocupado, pues no tiene tiempo de eso. Y eso es una bendición también. Y dice, la última parte de la bendición comienza con este encabezamiento que lo engloba todo lo demás. Y daré paz en la tierra. Y ahí pues habla de los enemigos, de que no habrá enemigos, de que se vivirá en paz, con seguridad, uno podrá dormir tranquilo y que ni siquiera habrá bestias salvajes que causen caos y que traigan violencia a la tierra, que hagan perjuicios en las cosechas o entre los seres humanos. Todo eso está recogido en esta palabra paz, que es el colofón de la bendición, porque la paz engloba todas las demás bendiciones. ¿De qué vale tener todo si uno no tiene paz para disfrutarlo? Por eso es que la paz es la bendición más abarcante. Por eso en nuestra cultura hebrea nos saludamos con esa palabra, shalom, que significa paz, y que va más allá de que no haya guerra entre dos personas o entre dos naciones. Paz se refiere a esa tranquilidad espiritual, a ese sosiego que permite que el hombre se pueda concentrar en sus actividades y pueda disfrutar del trabajo de sus manos, que pueda disfrutar de las relaciones familiares, sociales, etcétera, que pueda disfrutar sobre todo de una conexión plena con el dador de la vida, con el Boré Olam, con el creador de todo lo que existe. Esa es la bendición más grande. Incluso la bendición arónica termina también con esa palabra, shalom. Entonces, después de la bendición viene una sección que se llama tojajá. Es como una admonición, es una advertencia. Esta introducción nos habla de lo ideal, de lo que va a suceder cuando el hombre tiene esta conexión con el Eterno, esta relación hermosa que se da cuando uno hace su voluntad. Que en definitiva uno no hace su voluntad porque Dios sea un rey caprichoso que quiere que sus súbditos hagan lo que Él desea. No, su voluntad es nuestra bendición. Está expresada su voluntad, la manera en que Él expresó su voluntad, al final redunda en nuestro propio beneficio. Entonces, cuando hacemos su voluntad, se crea este estado de paz, de armonía con la creación. Al conectarnos con Él de esa manera, la creación funciona armoniosamente para nosotros y disfrutamos de esa armonía. Cuando no nos ajustamos a su voluntad, creamos el caos, traemos notas discordantes a esta sinfonía que es la creación. Alteramos el sistema. Cuando alteramos el sistema, eso nos perjudica, no porque Dios esté con un látigo en la mano esperando a que nos equivoquemos para azotarnos. Estas advertencias más bien tienen dos funciones, se pueden ver de dos maneras. Una es la consecuencia de alterar el sistema y dos, también funcionan porque fíjense que esto está expresado de una manera, es una secuencia paulatina. Las cosas no van a venir todas de golpe, van a venir poco a poco, en determinada proporción. Y es porque van a funcionar como una advertencia. Si Dios trajera todo de golpe, sería devastador para nosotros y para toda la humanidad, para el pueblo de Israel, porque esto está dicho al pueblo de Israel, en su función de luz del mundo, en su función de siervo del Eterno, que tiene que dar ejemplo a las naciones, que es el depositario de este texto, de toda la Torá. Y entonces, esta tojajá, esta admonición, está escalonada, viene en una secuencia periódica que va en aumento. En la medida en que nosotros nos separamos del Eterno, en la medida, Hashbe Shalom, en la medida que una persona se empieza a desasociarse
y a crear caos, a introducir caos en el sistema, se va a perjudicar por ese caos. Es como una persona que toca algo caliente. No es que sea un castigo, es una consecuencia de su acción. Tocó algo que estaba caliente, se quemó. Asimismo, la persona que introduce el caos en el sistema va a ser perjudicado. Es una ley que es como funciona la creación. Así como existe una ley universal que se llama la ley de gravedad, que está ahí y es parte del sistema, así también está esta ley espiritual, que hay consecuencias por las acciones de uno, que pueden venir inmediatamente o pueden tardar, pero que van a venir, ineludiblemente van a venir en algún momento. Pero también es como una alerta para que despiertes, porque la verdad es que cuando una persona se involucra en estas acciones, esto genera una cadena, así como una misbah genera una cadena positiva que va engranando una misbah con otra y te va ayudando a conectarte más profundamente con el Ser Supremo, así también una haverá, una acción negativa, va encadenándose con otra, te va separando, va aumentando el tamaño del caos que se está formando alrededor de esa persona. Y entonces, al mismo tiempo, eso es una alerta. Es como el sonido de la alarma de fuego. Pero es una alerta múltiple, una alerta que comienza en un nivel y se va aumentando para tratar de despertarte. Digamos que es una alerta que primero es un sonido, pero después te sacude. Tal vez en otro paso sea que te caiga agua encima para que despiertes. En fin, es un sistema de alerta. Al mismo tiempo es la consecuencia de las acciones de una persona. Sin embargo, aún a pesar de la gravedad de lo que se está diciendo aquí, que es algo que va de una manera creciente, en la medida que la persona se involucra más en estas acciones, va habiendo una consecuencia más fuerte, más severa. Y son 5 series de advertencias. Esta advertencia se repite en el libro de Barín, pero de una manera más ampliada, más detallada. Pero lo importante es que a pesar de todo esto, de la severidad de toda esta advertencia, termina con una nota de consuelo, con una nota de esperanzadora. Y es por eso que es inaceptable la teología de la suplantación, porque al final, a pesar de que esto se ha visto en la historia del pueblo de Israel, si hemos visto incluso en la historia reciente del pueblo de Israel, hemos visto cómo todo esto se ha cumplido en diferentes periodos de una manera diversa, de una manera u otra. No podemos soslayar, no podemos pasar por alto que esto tiene una nota conclusiva. Dice: recordaré el pacto de Jacob y asimismo el pacto de Isaac y también el pacto de Abraham recordaré y la tierra recordaré. Es decir, que independientemente de que nos veamos lo aleno, no alguien se vea en esta situación o el pueblo de Israel, como ha pasado en algunas ocasiones, se vea afectado por esta situación en diferentes grados de severidad, independientemente de que el Eterno permita que esta alerta sea también severa para que el pueblo despierte, para que el pueblo regrese al camino correcto. Él nos está diciendo aquí: recordaré, y no es que Hashem olvide nada, pero es para usar nuestro lenguaje, para decirnos que Él lo tiene presente, aún en esos momentos caóticos. Él no se ha olvidado del pacto y empieza de una manera inversa. No dice el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, como se menciona en otros lugares de la Torá, sino a la inversa, como recorriendo el camino en sentido contrario, para asegurarnos que desde el principio al final o desde el final al principio, todo está bajo el control del Eterno y Él nunca se va a desentender de sus hijos.
nunca va a pasar por alto el pacto que estableció con nuestros padres y también una parte sustancial de ese pacto, que es la tierra de Israel, la tierra que le prometió a nuestros ancestros, la tierra con la que estamos vinculados genéticamente y espiritualmente, es decir, físicamente y espiritualmente. Dice, recordaré el pacto de Jacob, el último de los tres grandes patriarcas, y asimismo el pacto de Isaac y también el pacto de Abraham recordaré, y la tierra recordaré. Empieza de esta manera inversa porque de los tres, Jacob fue el que más vicisitudes vio en su vida. Fue el que estuvo en el exilio por mucho tiempo, el que tuvo que lidiar con esa situación tan difícil con Labán y con esa parte del mundo que era un exilio. Después también fue exiliado a Egipto, aunque allí, bueno, pues la situación fue diferente. Pero cuántas vicisitudes en la vida de Jacob. Odiado por su hermano primero, después la difícil y tensa situación con su suegro, el reencuentro con su hermano, la violación de una hija, la desaparición de un hijo, cuántas situaciones con la ciudad de Shechem, persecución, momentos difíciles en la vida de Jacob. Por eso empieza el listado, este recuerdo de los pactos empieza con él. Porque así como el pueblo pueda verse en una situación muy difícil, nunca, ni por un instante, el Eterno va a olvidar este pacto establecido con nuestros ancestros y con toda su descendencia en la que estamos todos incluidos por su gracia y su misericordia. Y esta nota esperanzadora es una joya, es una gema dentro de este texto y especialmente dentro de esta parte de la porción, que es una parte difícil de leer, difícil de digerir, cuando uno ve todas estas cosas que se pueden desencadenar en la historia individual de una persona o en la historia de nuestro pueblo. Con esa nota voy a terminar este comentario, aunque esta porción aún sigue hablando de propiedades, de valoraciones, cosas que son muy interesantes. Tal vez si el Eterno nos presta vida, cuando regresemos a este texto hablaremos de ella, y termina hablando del diezmo. Si hubiera alguna duda con alguno de estos temas, que sea algo que alguien necesite saber de una manera, digamos, que sea bien importante, alguien quiera saber sobre esos temas, bueno, en ese caso podría regresar, aunque ya no sea la porción en el momento que corresponda, pero podría regresar a ella. De no ser así, por el momento lo dejamos acá, esperando que tengan un Shabbat de paz, de bendición, que la presencia del Eterno esté con todos ustedes y con todo nuestro pueblo. Shalom.